Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado. Éramos inútiles y pecadores que teníamos que ir al infierno, pero por tu gran misericordia y por tu gran amor hemos recibido la salvación. Ahora nos sentimos gozosos, felices y alegres por el Señor. Queremos vivir para ti, siempre permaneciendo en el Señor y en la iglesia donde el Señor está operando. Siempre guarda nuestra fe, protégenos hasta que el Señor venga. Queremos ser fieles y diligentes. Queremos trabajar mucho para el Señor, para pagar esta gracia muy, muy grande del Señor a través de nuestra vida cristiana. Deseamos salvar a muchas almas perdidas que están yendo al infierno. Utilízanos preciosamente para salvar a muchos. Queremos glorificarle mucho a Dios, haciendo muy bien la vida cristiana. Ayúdanos. Bendice a todos los hermanos. Entre nosotros hay algunos que todavía no han sido salvos. Sálvales, ayúdales hasta que ellos sean salvos. Y también salva a toda nuestra familia. Levanta la iglesia más y más con tu palabra y tu gracia, y también la iglesia de Puerto Viejo. Danos tu mucha sabiduría, inteligencia, paciencia, amor y mucha paz. Queremos crecer rápidamente para ser buenos trabajadores del Señor. Haznos crecer más y más y entender la palabra de hoy también. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ya, busquemos. Mateo 13, 44. Mateo capítulo 13, el versículo 44. Mateo 13, 44. ¿Encontraron? Mateo 13, 44 al 46. Les leo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así vemos aquí un hombre se encontró, un hombre encontró un tesoro escondido en un campo, trabajando. Pero de repente, ¿por qué salió un tesoro en un campo? Porque en el Antiguo Testamento había banco, no había. Y cooperativa, tampoco. Por eso, los antiguos cavaron la tierra, ahí escondieron tesoro y dinero.
Ujú. Pero si vemos aquí, una persona encontró un tesoro en un campo, pero era muy precioso y valioso. Pero lo importante es que esa tierra, ese campo no era de él. Por eso él se fue y vendió todas sus riquezas, todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar ese campo. ¿Para qué? Para ocupar ese tesoro muy precioso. O sea, Jesús dijo esta parábola. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Jesús, ¿qué lección quiere darnos? O sea, hoy vamos a aprender detalladamente sobre este asunto. O sea, ahora está hablando sobre el sacrificio de Jesucristo y también el sacrificio de los salvos. O sea, veamos, Mateo 13:44, les leo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, aquí mire, si vemos aquí sale un campo, ¿no? Campo. ¿Qué significa campo? Un campo. Campo significa, campo indica el mundo. Ajá. O sea, busquemos Mateo 13:38. Mateo 13:38. Les leo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El campo es el mundo. ¿Qué es el campo? ¿Qué indica? El mundo, ¿cierto? Entonces, el campo indica el mundo. Ante la vista de Dios, este mundo está corrompido porque está lleno de pecado. Pero ante los ojos de Dios hay tesoros muy valiosos en el mundo. ¿Cuáles serán? Son las almas, son las personas. De verdad, los hombres que tienen el espíritu parecido a Dios son tesoros ante la vista de Dios. La Biblia dijo, ¿qué es el hombre? ¿Para qué lo engrandezcas? ¿Y para qué pongas sobre él tu corazón? Dios, ¿por qué pone sobre él tu corazón? Su corazón. Oh Jehová, ¿qué es el hombre? ¿Para qué en él pienses? Oh el hijo de hombre, ¿para qué lo estimes? Dios, ¿por qué ama mucho a los hombres? ¿Qué es el hombre? O sea, de verdad, el hombre es la imagen de Dios. Tiene el espíritu parecido a Dios. Por eso, cada persona es muy preciosa como tesoro ante la vista de Dios. O sea, Mateo 13:44, les leo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. O sea, en un campo. Campo indica el mundo. Un tesoro escondido en un campo indican a los hombres que viven en la tierra. ¿Sí me entiende? O sea, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Si vemos aquí sale un hombre allá. ¿A quién indica? ¿Quién compró este mundo a través de su sangre? A través del Hijo Jesucristo. Dios compró este mundo a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí o no? Un hombre que sale aquí indica a Dios, que le envió a Jesucristo a este mundo. Aquí dice, en la parte de la mitad, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre quería comprar todo el campo. ¿Por qué? Porque quería obtener este tesoro muy valioso. Asimismo, Dios compró este mundo y salvó a todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo y a través de su sangre. Esto significa, ¿sí me entiende? Está hablando sobre Dios que salvó a este mundo. Aquí dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende todo lo que tiene. ¿Qué significa? Jesucristo es todo de Dios, de verdad. Sin embargo, Dios le entregó a Jesucristo a la muerte. ¿Para qué? Para salvar al mundo, para salvarnos a nosotros. Y además, Jesucristo también se entregó a sí mismo a la muerte, para salvarnos a nosotros. De verdad, Dios compró este mundo a través de su Hijo, a través de la muerte de su Hijo, a través de la sangre de Jesucristo. Aquí marquemos, pongamos la cinta, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el versículo 16. Juan capítulo 3, el versículo 16. Juan 3, 16. Atrás, ¿sí me escucha bien? Ok. Juan 3, 16, les leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Dios ama mucho a los hombres que viven en el mundo. Por eso, Dios le envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, para que Jesús muera, para salvarnos a nosotros. Dios ama mucho a los hombres, sin embargo los hombres tienen pecados y se van al infierno. Por eso, Jesucristo vino a este mundo a morir en vez de los hombres, en vez de nosotros, y a quitar nuestros pecados. Volvamos. Mateo 13, 44, en la parte de la mitad.
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, está hablando sobre el amor de Dios que nos envió a Jesucristo para salvar al mundo. ¿Sí me entiende? ¿Hasta aquí? Vende todo lo que tiene, todo lo que tiene. Jesucristo es todo de Dios. Sin embargo, Dios le entregó a su Hijo unigénito a la muerte para nosotros, para salvarnos. Vende todo lo que tiene. Dios sacrificó a su Hijo. Todo lo que tiene. Y compra aquel campo. Dios salvó al mundo. Y compró el mundo a través de su Hijo y su sacrificio. Romanos capítulo 8, el versículo 32. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Les leo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, significa que Dios nos ama mucho, por eso nos dio a su Hijo Jesucristo. Y además, Dios siempre quiere darnos mucha gracia hasta que sobreabunde. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Y además, quiere darnos muchas bendiciones. Aquí dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? De verdad, Dios quiere darnos mucha gracia y muchas bendiciones con su Hijo Jesucristo. Está hablando sobre el amor de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios cuánto nos ama y Jesucristo también. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. De verdad, Dios nos ama mucho, por eso, a través de su Hijo Jesucristo, Dios nos salvó. Compró este mundo a través de la sangre de Jesucristo. Jesús quitó el pecado del mundo, ¿sí o no? Está hablando del sacrificio de Jesucristo y del amor de Jesucristo y del amor de Dios Padre. Volvamos, Mateo 13, 45.
Mateo 13, 45. Mateo 13, 45 les leo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí, si vemos aquí, sale un mercader que busca buenas perlas. ¿A quién indica? Indica al que busca la verdad y a Dios. A un mercader que busca buenas perlas. El versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, encontró una perla preciosa, ¿sí o no? Entonces, una perla preciosa, ¿a qué indica? Indica a Jesucristo. Aquí si vemos aquí, ¿cuánta perla es? ¿Dos perlas? ¿Varias perlas? Una perla, ¿sí o no? Una perla. Una perla indica a nuestro único Salvador, Jesucristo. El que busca a Dios se encuentra con Dios. Si vemos en la Biblia, Dios está escondido. Solamente se muestra a los que le buscan. Así como un mercader que busca buenas perlas, cada uno tiene que buscarle a Dios y la verdad. Entonces podrá encontrarse con el Señor Jesucristo a través de la Biblia y recibirá la salvación. Que habiendo hallado una perla preciosa, esta persona encontró una perla muy preciosa. Significa que el que busca a Dios se encuentra con el Señor Jesucristo. Una perla preciosa indica al Señor Jesucristo. Busquemos para entender mejor esta palabra. Hechos, capítulo 4, el versículo 11. Hechos capítulo 4, el versículo 11. Hechos capítulo 4, el versículo 11 al 12. Les leo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Significa que Jesucristo es el único Salvador que Dios nos permitió y nos dio. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Aquí dice el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo uno puede ser salvo. Jesús es el único Salvador. Que habiendo hallado una perla preciosa.
Una perla preciosa indica a Jesucristo, que es el único Salvador. ¿Sí me entiende? Aquí, el versículo 11, ¿qué significa? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ya significa, aquí los edificadores indican a los israelitas que rechazaron a Jesucristo y lo mataron. Ya, antes, la cabeza del ángulo, o sea, la piedra grande, era muy importante para edificar. O sea, Jesús es la cabeza del ángulo, la base de la iglesia, la base de Israel. Sin embargo, los israelitas, que eran los edificadores, rechazaron a Jesucristo y lo botaron, y además lo crucificaron. Pero de verdad, Jesucristo resucitó después de 3 días desde que murió y levantó la iglesia encima de la cabeza del ángulo, que es Jesucristo. O sea, Jesucristo es la base de la iglesia y la cabeza del ángulo. Y aquel Jesús es el único Salvador. Está hablando así. El versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, Jesús es el único Salvador. Dios nunca nos dio otro nombre, ni otro Salvador. Jesús es el único. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2. El versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5. Primera de Timoteo 2, 5. Primera de Timoteo 2, 5. Les leo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Dios es el único, Jesucristo también. Un solo mediador. Mediador indica nuestro Salvador y nuestro abogado ante Dios. O sea, entre Dios y los hombres hay un solo mediador, un solo Salvador. ¿Quién será? Jesucristo, nuestro Señor. Que habiendo hallado una perla preciosa, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Habiendo hallado una perla preciosa, ¿a qué indica? Una perla preciosa indica a único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? Dios nunca nos dio otro nombre para salvarnos. Una perla preciosa indica al Señor. Un hombre que busca las perlas preciosas indican a los hombres que buscan a Dios.
encontró una perla muy preciosa. Asimismo, el que busca a Dios y la verdad, seguramente puede encontrarse con Dios y recibir la salvación a través de nuestro Señor. Esto significa. Juan 17, 3. Juan 17, el versículo 3. ¿Sí me entienden? Esta palabra es un poco difícil. Pongan atención para que puedan entender mejor. Si no pone mucha atención, no podría entender muy bien, porque esta palabra es muy profunda y es difícil. Juan 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que cree en Dios y en Jesucristo, el que conozca a Dios y a Jesucristo, que es el único Salvador, puede tener la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero y a Jesucristo. O sea, Dios es el único. Jesucristo también. La verdad también. El Evangelio también. Una perla preciosa indica a Jesucristo, el único Salvador. Volvamos, Mateo 13, capítulo 46. Mateo 13, 46. Les leo. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que habiendo hallado una perla preciosa. O sea, un hombre encontró una perla preciosa. Significa que una persona que busca la verdad y a Dios se encontró con el Señor Jesucristo y recibió la salvación. Usted también, antes de recibir la salvación, buscaba a Dios. Quería encontrar, saber sobre la verdad. Tal vez. O tenía muchas dificultades en su vida antes de recibir la salvación. Por eso sufría mucho, buscaba a Dios. Por eso pudo encontrarse con la verdad y con el Señor y ha recibido la salvación, ¿cierto? Un hombre que buscaba las perlas preciosas indica a cada uno de ustedes que ha recibido la salvación. Buscaba a Dios. Al final recibió la salvación, se encontró con el Señor Jesucristo. ¿Cuándo se encontró con el Señor? Cuando usted recibió la salvación, ahí se encontró con el Señor. Que habiendo hallado una perla preciosa, de verdad, según esta palabra, usted se encontró con el Señor y ha recibido la salvación. Solamente el que busca a Dios, el que desea recibir la salvación y el perdón de Dios, puede encontrarse con el Señor y recibir la salvación. La Biblia dijo, y me buscaréis
y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cada uno debe buscar a Dios con todo su corazón. Entonces, al final se encontrará con el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, buscad y llamad, así dijo. El que tiene el corazón anheloso de querer encontrarse con el Señor puede recibir la salvación. Pedid, hay que pedir. Buscad, hay que buscarle a Dios. Llamad, hay que llamarle al Señor. Entonces, Dios se acercará a esta persona y le dará gracia y la salvación. De esta forma, usted también buscaba a Dios, pedía recibir la salvación y su ayuda a Dios, llamaba a Dios y además, al final, recibió la salvación. El versículo, Mateo 13, 46. Mateo 13, 46. Les leo. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si vemos aquí, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que habiendo hallado una perla preciosa, significa que cada uno ha recibido la salvación y ha encontrado a Jesucristo. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué significa esto? Ya el salvo vive para el Señor, entregándole toda su vida al Señor. Esto significa. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. ¿Amamos primero a nuestro Señor? No, Dios nos amó primero. Jesucristo también. Y además, Jesús se entregó toda su vida para nosotros. Se entregó a la muerte para salvarnos a nosotros. Por eso amamos al Señor, porque Él primero nos amó y nos dio su vida. Muriendo en la cruz nos salvó. Recibió el juicio de Dios en vez de nosotros por nuestros pecados. Especialmente murió crucificado para derramar su sangre. A través de su sangre quitó nuestros pecados y el pecado del mundo. De esta forma, Dios mostró su gran amor a través de su Hijo Jesucristo. Y además, Jesucristo también mostró su gran amor a través de su sacrificio y la cruz y la sangre que derramó. Dios nos amó primero, Jesucristo también. Por eso nosotros también amamos a Dios y a nuestro Señor. Dios le envió a Jesucristo a la muerte. Dios le envió a Jesucristo a nosotros. Jesucristo se entregó a sí mismo a la muerte para salvarnos a nosotros. De verdad, Jesús quitó todos nuestros pecados y nos salvó con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. ¿Sí o no? Entregándonos toda su vida. Por eso, después de recibir la salvación, el salvo también quiere vivir para el Señor con toda su fuerza, con todo su corazón,
con toda su mente, con todo su esfuerzo, entregándole toda su vida a Jesucristo. Porque el Señor nos salvó con todo esfuerzo, con toda su fuerza. Mateo 13:44, en la parte de la mitad. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, Dios salvó al mundo a través de su Hijo. Compró el mundo. O sea, salvó a todos los hombres. El Señor también con toda su fuerza nos salvó. Por eso nosotros también tenemos que vivir para el Señor con todo nuestro corazón, entregándole toda nuestra vida a nuestro Señor. Esto significa, Mateo 13:46, en la parte de la mitad, que habiendo hallado una perla preciosa, uno recibió la salvación y se encontró con el Señor Jesucristo, que es la perla preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ya el salvo vive solamente para el Señor, entregándole toda su vida, todo su tiempo, todas sus riquezas. ¿Para qué? Para ganar a Jesucristo. ¿Por qué vivimos para el Señor? Centrándonos en la iglesia, para ganar a Jesucristo. Y la recompensa. ¿Por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos esforzamos en hacer mejor la vida cristiana? ¿Por qué? Queremos pagarle esta gracia muy grande al Señor. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios para nosotros. Compra aquel campo. ¿De qué manera compró el mundo? El campo indica el mundo. O sea, indican a los hombres que viven en el mundo. Compra aquel campo. ¿De qué forma compró el mundo? Vende todo lo que tiene. O sea, Jesucristo es todo de Dios. Dios lo vendió. O sea, significa que Dios le entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte. Esto significa. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo a través del sacrificio del Hijo unigénito de Dios. Dios compró el mundo y salvó a todos los hombres. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El salvo también le entrega toda su vida al Señor. ¿Para qué? Para ganar a Jesucristo. Vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, es el sacrificio de los salvos. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es el sacrificio de nuestro Señor. Sin sacrificio, Jesucristo no podía salvarnos. Pero Él se sacrificó demasiado, sufrió mucho. Al final nos salvó. El cristiano también, sin sacrificio, no puede servirle al Señor.
La cruz de Jesucristo es el sacrificio de Él. De esta forma nos salvó. Por eso nosotros también vivimos para el Señor, sacrificándonos mucho para ganar a Jesucristo. De verdad, el Señor vino a este mundo hace 2000 años. ¿Por qué vino? Vino a morir en vez de nosotros, cargando todos nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados, murió en la cruz y derramó su sangre. Con su sangre que derramó, quitó todo el pecado del mundo y además todos nuestros pecados. De esta forma nos salvó. Entonces, ¿de qué forma tenemos que vivir más adelante? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Según esta palabra, nosotros también tenemos que entregarle toda nuestra vida, todo nuestro tiempo y todas nuestras riquezas para nuestro Señor, para ganar a Jesucristo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿De qué forma podemos pagarle a Dios esta gracia muy grande del Señor? O sea, tenemos que darle toda nuestra vida a nuestro Señor, porque Él nos compró. Él compró nuestra vida, nuestro tiempo y nos prestó todas sus riquezas. Las riquezas que tenemos no son de nosotros, sino que son del Señor. Nos prestó nada más. Entonces, con esto tenemos que glorificarle a nuestro Señor. El Señor nos dio tiempo y vida. El tiempo, ya nuestro tiempo, nuestra vida, no es de nosotros, sino del Señor. Busquemos 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. Les leo. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si vemos aquí, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué significa? Dios nos compró. ¿A través de qué? ¿Con qué valor? Con la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Habéis sido comprados. Somos comprados por el Señor. Por la sangre. Por eso, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tenemos que trabajar para el Señor con nuestro cuerpo y también con todo nuestro corazón, dándole siempre nuestro corazón. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Si usted solamente vive para el Señor, podrá glorificarle grandemente a Dios a través de su cuerpo. Porque trabaja mucho para el Señor. Predica fielmente a las almas. Dios es espíritu. Él no puede a los hombres que tienen cuerpo. Dios necesita a los cristianos que tienen cuerpo, para que los cristianos prediquen a los hombres. Si nosotros no predicamos,
Dios tampoco puede salvar a las almas, o sea, a los hombres que tienen el cuerpo. Porque Dios no habla con los no salvos directamente, sino a través de nosotros. Mientras predicamos y abrimos nuestra boca, Dios opera y nos ayuda nuestra predicación. Por eso algunos vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y al final reciben la salvación. Por eso siempre Dios necesita a los salvos que se sacrifican y predican sin cesar. El que predica sin cesar, quien vive para el Señor, y el que trata de hacer bien la vida cristiana, puede glorificarle grandemente a Dios con su cuerpo, trabajando fielmente con su cuerpo, dándole todo su corazón a Dios. Por eso aquí dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Con nuestro cuerpo tenemos que trabajar para el Señor. En vuestro espíritu tenemos que darle sin cesar nuestro corazón a Dios. Eso significa. Por eso, ahora ustedes están haciendo bien la vida cristiana, siempre quieren vivir para el Señor, ¿no? dándole todo su corazón. De verdad, está glorificándole muy bien a Dios. Entonces, trabajen más, dele más su corazón precioso. Los cuales son de Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo son de Dios, no son de nosotros. ¿Por qué? Somos comprados por el precio de la sangre de Jesucristo. Dios nos compró a través de su Hijo Jesucristo. Nuestra vida no es de nosotros. No tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque Él nos salvó, entregándonos toda su vida. ¿Sí o no? Por eso, nosotros también tenemos que vivir para Él, entregándole toda nuestra vida. Él nos salvó con todo su esfuerzo, con toda su fuerza, con todo su corazón. Por eso, nosotros también tenemos que vivir para Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro esfuerzo. ¿Sí me entiende? Porque habéis sido comprados por precio. Ya somos comprados por el Señor. Por eso debemos glorificarle al Señor y a Dios, trabajando con nuestro cuerpo y dándole todo nuestro corazón a Dios. Porque somos comprados del Señor, por el Señor, y nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de nuestro Padre Dios. Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dios sacrificó todo para salvarnos a nosotros, entregándole su Hijo Jesucristo a la muerte. Por eso nosotros también debemos entregarle nuestra vida a nuestro Padre Dios para glorificarle al Señor y a Dios. Durante toda nuestra vida vamos a vivir para el Señor que nos salvó. Es obvio. Obviamente tenemos que vivir para Él, para glorificarle a Él, porque Él nos salvó, entregándose a sí mismo a la muerte. Hasta que el Señor venga, nunca tenemos que alejarnos del Señor ni de la iglesia. Siempre vamos a permanecer en el Señor y estar en la iglesia donde el Señor está. Siempre vamos a esforzarnos en agradarle a nuestro Señor que nos salvó, porque nuestra vida no es de nosotros, sino del Señor.
El Señor nos compró a través de su sangre. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, el salvo también, después de encontrarse con el Señor y recibir la salvación, debe vivir para el Señor. O sea, vamos a darle nuestra vida a nuestro Señor, primero. Y segundo, vamos a darle a nuestro Señor nuestro tiempo. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, imagínense, Jesús se sacrificó todo su tiempo para salvarnos a nosotros. Imagínense, Él vino en forma del hombre a este mundo y durante 33 años vivía en el mundo, ¿sí o no? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 33 años. ¿Por qué? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué vivía en el mundo durante 33 años? Para salvarnos a nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿era que Jesús nos dio todo su tiempo o no? Sí, es verdad. O sea, 33 años era para nosotros, para salvarnos. Por eso, nosotros también, mientras vivimos en esta tierra, tenemos que darle nuestro tiempo a nuestro Señor. Tenemos que invertir nuestro tiempo a nuestro Señor. Vamos a ahorrar el tiempo para darle más tiempo al Señor. Vamos a utilizar poco para nosotros mismos. Y utilicemos más tiempo para nuestro Señor. Cada vez que haya reunión, vamos a participar en la reunión. Siempre vamos a leer la Biblia y meditar. Cada vez que hay sermón, vamos a escuchar. Vamos a asistir a la iglesia a escuchar sermón. Vamos a predicar sin cesar, abriendo nuestra boca a nuestro alrededor. Vamos a cuidar bien a nuestros hermanos. Sirvamos más a nuestros hermanos. Vamos a orar más tiempo a nuestro Señor. De esta forma, nosotros podemos darle nuestro tiempo al Señor. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ya el salvo tiene que darle todo su corazón, toda su vida, todo su tiempo al Señor. Vamos a invertir más tiempo, más riquezas y todo nuestro corazón a nuestro Señor. Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Compra aquel campo. Dios nos compró. Y además, todo lo que estamos utilizando, todo lo que tenemos, no es de nosotros, sino del Señor. O sea, solamente Dios nos prestó un momento, nada más. Imagínese, cuando usted nació, vino a este mundo con las manos vacías, ¿sí o no? ¿Ha traído algo? No ha traído nada, ¿sí o no? En el mundo no hay suyo. Todo lo que usted tiene ahora y todo lo que está usando es que Dios le prestó. Usted vino a este mundo con las manos vacías. Cuando muera también, se va con las manos vacías. ¿Sí o no? No tiene suyo.
vinimos con las manos vacías e iremos con las manos vacías. O sea, las riquezas no son de nosotros. Tenemos que utilizarlo preciosamente para el Señor, para la iglesia, para predicar el Evangelio, para salvar a las almas y para nuestros hermanos pobres. Vamos a darle nuestras riquezas al Señor. Vamos a invertir más preciosamente nuestras riquezas para nuestro Señor. Entonces, Dios nos dará mucha recompensa según nuestras obras. Para nosotros mismos vamos a ahorrar el dinero, pero para el Señor, para la iglesia, vamos a utilizarlo preciosamente. Invertamos más riquezas para el Señor. El Señor nos dio su vida. Entonces, nosotros, ¿cómo no podemos darle nuestras riquezas, nuestro corazón, nuestro tiempo y toda nuestra vida? La vida de nosotros, el valor de la vida de nosotros es igual que el valor de la vida del Señor. No son comparables. ¿Cómo no podemos darle todo al Señor? Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dios sacrificó a su Hijo, para salvarnos a nosotros. El Señor Jesucristo también se sacrificó, se entregó a sí mismo a la muerte. Entonces, nosotros, ¿cómo no podemos sacrificarnos para el Señor? El Señor primero se ha sacrificado por completo. Nosotros también vamos a sacrificarnos más para el Señor. En Corea hay tal cántico: 세상의 값진 그 무엇으로도 살 수 없는 것이었기에 자신의 모든 것 아낌없이 내어주신 그 놀라운 주님의 은혜, 그 크신 사랑 세상 무엇으로도 다 갚을 수가 없어서 나는 언제나 주님의 은혜에 복음의 빚진 자. ¿Han entendido la letra de este cántico? ¿Han entendido coreano, verdad? Claro que sí, ¿verdad? 자, les indico la letra de este cántico. 자, aquí hay una cosa que no se puede comprar con nada del valor del mundo. El amor maravilloso del Señor, que se entregó todo generosamente. No hay algo en el mundo para pagar ese gran amor. Siempre soy deudor. Siempre soy deudor de la gracia del Señor y del Evangelio. La letra de este cántico es bonita, ¿no? Según la letra de este cántico, de verdad, somos deudores del Señor. Aunque vivamos esforzadamente para el Señor, nunca podemos pagar esta gracia del Señor, porque es muy grande. No hay algo en el mundo para pagar ese gran amor.
Porque el amor maravilloso del Señor que se entregó todo generosamente es grandísimo. Por eso, aquí dice, hay una cosa que no se puede comprar con nada del valor del mundo. La muerte del Señor es muy preciosa, ¿no? Y la sangre de Él, la sangre que derramó en la cruz, es muy valiosa, ¿no? Y Jesucristo mismo es muy precioso, ¿no? Él murió en vez de nosotros, para salvarnos a nosotros. ¿Con qué podemos pagarle? De verdad, somos deudores del Señor. Por eso, vamos a vivir para el Señor más esforzadamente. Vamos a trabajar más para el Señor y más para la iglesia. Dios levantó la iglesia encima de la base que es Jesucristo. Vamos a trabajar más para la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Trabajar para la iglesia es trabajar para el Señor, de verdad. Todas las obras de la iglesia tienen relación con el Señor. Es para la gloria de Dios. Por eso, aunque a veces estén cansados, trabajen más para el Señor, más fielmente para la iglesia. Piensen así, cuando esté muy cansado, wow, estoy muy cansado trabajando para el Señor, ¿no? La recompensa mía será muy grande. Siempre quiero trabajar hasta que esté muy cansado para el Señor y para la iglesia. Dios me pagará, me dará mucha gracia, mucha más recompensa. Aunque Él no me pague nada, yo trabajaré para el Señor sin cesar. Antes yo he dado el testimonio así, cuando yo era pequeño en la fe y en este momento no sabía nada. He dicho así: ¿por qué anhela recibir la recompensa? Yo no quiero recibir la recompensa. Aunque Él no me dé nada de recompensa, tengo que trabajar para Él y vivir para Él, solamente para la gloria de Dios. Porque Él me salvó. Esta gracia es muy grande. ¿Con qué podría pagarle a Él? Aunque yo viva muy bien para el Señor y haga muy bien la vida cristiana, nunca podré pagarle a Dios esta gracia muy grande del Señor. ¿Por qué anhela la recompensa? ¿Por qué quiere recibir algo del Señor? Aunque Él no le pague nada, tiene que vivir para el Señor durante toda su vida, entregándole toda su vida. Pero en este momento no sabía nada. Si vemos en la Biblia, Dios nos dijo que desea recibir la recompensa del Señor. Entonces podremos hacer mejor la vida cristiana. Y además el Señor siempre quiere darnos todo y más. Por eso, según nuestras obras, el Señor realmente nos recompensará, nos dará mucha gloria y mucho elogio. Por eso, vamos a vivir más esforzadamente para el Señor. Aunque Él no nos pague nada, tenemos que vivir para Él, porque somos deudores del Señor. Hemos recibido mucha gracia. Y además la salvación. Sin embargo, Él quiere darnos mucha recompensa, elogio, alabanza y la gloria del cielo. Entonces, tenemos que vivir para Él, ¿no? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 14.
Romanos 1:14. Les leo, Romanos 1:14. Y a griegos, y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. El apóstol Pablo dijo, soy deudor ante todos los hombres. ¿Por qué dijo esto? Mire, primero, el apóstol Pablo era deudor del Señor, ¿sí o no? El Señor lo salvó. El Señor murió en vez de él. Él recibió la salvación, aunque tenía muchos pecados y era perseguidor. La gracia del Señor era muy grande para él. Él tenía que pagarle esa gracia muy grande que recibió del Señor. Por eso, él tenía que predicar sin cesar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque tenía responsabilidad de predicar y salvar a las almas. ¿Por qué? Porque el Señor murió en vez de todos, ¿no? Por eso él debía anunciar el Evangelio a todos los hombres, para que todos sean salvos, porque Dios desea que todos sean salvos. Por eso él también tenía que trabajar sin cesar, fielmente, y anunciar el Evangelio. De verdad, él era deudor del Señor. Por eso dijo, soy deudor ante todos los hombres. ¿Por qué? El Señor murió en vez de todos. Por eso él tenía responsabilidad de predicar a todos. Por eso él era deudor ante el Señor y también ante todos los hombres. Porque el Señor desea que todos sean salvos y murió en vez de todos. Nosotros también somos deudores del Señor y ante todos los hombres, ante todos los santodomingueños. Tenemos que predicar sin cesar y anunciar el Evangelio hasta que todos los santodomingueños sean salvos. No solamente los santodomingueños, sino todos los ecuatorianos. No solamente todos los ecuatorianos, sino todos los hombres del mundo. Porque el Señor murió en vez de todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Por qué los misioneros de Corea salieron de su país natal, de su tierra natal? ¿Por qué ahora están en todas las partes del mundo? Ellos son deudores del Señor. Dios no desea que solamente los coreanos sean salvos, sino todos. Por eso, muchos que aman al Señor salieron de su país para predicar. ¿Por qué yo estoy aquí? Para predicar el Evangelio. ¿Por qué vine de Corea? Para predicar a los ecuatorianos. Porque Dios desea que los ecuatorianos también sean salvos. De verdad, cada uno de nosotros es deudor del Señor. ¿Sí o no? Es verdad. Ante todos los hombres somos deudores. Soy deudor del Señor. Deudor de la gracia del Señor. Y deudor del amor del Señor. Romanos capítulo 8, 12. Romanos 8, 12. Romanos 8, 12. Les leo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué significa esto? No tenemos que vivir carnalmente para nosotros mismos. ¿Usted quiere disfrutar los deleites del mundo? ¿Usted quiere vivir como quiere? Disfrutando.
haciendo la vida cristiana a medias. Tal vez no quiere sacrificarse mucho para el Señor, sino un poco nomás. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya somos deudores del Señor. No tenemos que vivir para nosotros mismos, ni carnalmente, sino espiritualmente, o sea, para el Señor, para la gloria de Dios, para la iglesia, para los hermanos y para predicar el Evangelio, para salvar a muchas almas. Si usted hace la vida cristiana de esta forma, entonces es que está haciendo muy bien la vida cristiana. El Señor se alegra mucho viéndole a usted. Podría decir que está esforzándose en pagar la gracia grande del Señor, haciendo bien la vida cristiana. El apóstol Pablo, durante toda su vida, predicaba sin cesar y anunciaba el Evangelio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque era el deudor del Señor. Y además, al final, él murió decapitado. Lo sabe, ¿verdad? Por predicar el Evangelio. Pedro también. Pedro, durante toda su vida, predicaba el Evangelio de Jesucristo y al final murió en la cruz. Pero él dijo que yo no puedo morir de la misma forma que mi Señor murió. Crucifíquenme, ¿no? La cabeza, con la cabeza abajo. Él también murió crucificado. Y los discípulos de Jesucristo también. Los 12 discípulos de Jesucristo murieron por anunciar el Evangelio. Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesucristo se sacrificó y se entregó a sí mismo a la muerte. Por eso sus discípulos también vivieron durante toda su vida para el Señor, entregándole toda su vida al Señor. Y además, al final, murieron cruelmente para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor murió primero para ellos. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Según esta palabra, ellos se sacrificaron mucho para el Señor y además murieron para Él. O sea, ellos también dieron su vida al Señor, porque el Señor les dio su vida. Aunque no podamos morir una vez para el Señor, ya por lo menos tenemos que vivir para Él, entregándole toda nuestra vida. Porque Él murió en vez de nosotros. Primera de Juan 4, 19. Primera de Juan 4, 19. Primera de Juan 4, 19. 자, Juan no, Primera de Juan 4, 19. 자, cerca de Apocalipsis está. Primera de Juan 4, 19. Les leo. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él. Según esta palabra, realmente amamos al Señor, ¿sí o no? ¿Hay alguien que no le ama al Señor?
Todos aman, todos le aman, ¿sí o no? O sea, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. O sea, porque el apóstol Pablo lo amó mucho. Porque el Señor le amó primero a Pablo. Porque Pedro amaba demasiado al Señor. Hijo de Simón, Simón, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes todo, que te amo. O sea, 3 veces confesó al Señor, te amo, Señor, te amo, te amo. ¿Por qué Pedro amaba demasiado al Señor? Porque el Señor le amó primero. ¿Por qué amamos mucho al Señor? Porque el Señor nos amó primero y murió primero para nosotros. Él nos salvó. Busquemos Marcos capítulo 12. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Les leo. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, Jesús dijo esta palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Por qué dijo esto? Porque el Señor de esta forma nos amó primero. Por eso pudo decirnos así. De verdad, Él nos salvó muriendo en la cruz con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. De verdad. Por eso nosotros también de esta forma tenemos que amarle a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos salvó, nos amó primero. Vamos a amar más al Señor y vivir más esforzadamente para Él. Dios dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros. A través de la muerte de Cristo, Dios mostró su gran amor para con nosotros. Realmente Dios nos ama mucho. Jesucristo también. Ambos nos aman mucho. O sea, primero, ellos nos aman. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A través de su Hijo, Dios compró el mundo. Salvó a todos los hombres del mundo. Jesucristo murió primero en vez de nosotros. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El que recibe la salvación, el salvo, también les ama mucho a Dios y al Señor que les salvó. Y además vive esforzadamente para Él, entregándole toda su vida. ¿Por qué? Ama al Señor. Romanos
14, 7. Romanos 14, 7. Romanos 14, 7. Romanos 14, el versículo 7 al 8. Romanos 14, el versículo 7. Ya, el que no ha encontrado, vea con el que está a su lado. Ya, Romanos 14, 7, les leo. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues, si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya, ¿por qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Ya, vivimos para el Señor. ¿Por qué morimos? Morimos para el Señor. ¿Por qué? Aunque vivamos y muramos, somos del Señor, ¿sí o no? Es obvio, tenemos que vivir para Él. ¿Por qué? Somos comprados por el precio de la sangre del Señor. Él nos compró. Somos deudores del Señor. Y somos de nuestro Señor. Ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, solamente tenemos que glorificarle al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 15. Segunda de Corintios 5, 15. Les leo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, por todos murió. Jesucristo murió en vez de todos. Por eso es que todos murieron con el Señor Jesucristo, para que los que viven. O sea, segunda de Corintios 5, 15, 5, el versículo 15. O sea, y por todos murió, para que los que viven. Los que viven, ¿a quiénes indican? Indican a los salvos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué los salvos viven después de recibir la salvación? Para el Señor, para la gloria de Él. Es obvio, es bíblico. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para aquel que murió y resucitó, ¿a quién indica? A Jesucristo. Vamos a vivir para la gloria de nuestro Señor. Ya por último, Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, el versículo 20.
Gálatas 2:20. Después de 2 de Corintios está Gálatas. Gálatas 2:20. Ya les leo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra es muy hermosa, ¿no? Aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Jesús murió, nosotros también hemos crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dentro de nuestro corazón, realmente el Espíritu Santo mora. El Señor mora en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Para glorificarle a nuestro Señor. Para vivir para el Señor, para trabajar fielmente para el Señor, para pagar esta gracia muy grande del Señor. Por eso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso, asistimos a la iglesia, vivimos en el Señor, centrándonos en la iglesia, aprendiendo la palabra de Dios, reuniéndonos juntos, predicando a los demás a nuestro alrededor, con todos los hermanos, sirviendo a los hermanos salvos y a los hermanos recién salvos, trabajando para nuestro Señor, haciendo las obras de la iglesia. De verdad, si vivimos de esta forma, entonces el Señor se alegra demasiado viéndole a usted y dirá así: yo he muerto muy bien para ti. Me siento muy contento y feliz viéndote a ti. Me siento feliz por haber muerto en vez de ti. Porque tú haces bien la vida cristiana y me das mucha alegría y mucho gozo. El Señor se alegrará demasiado viéndole a usted y le elogiará. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. De verdad, el Señor se entregó a sí mismo a la muerte para mí, por mí, ¿sí o no? Por eso yo también vivo para el Señor, permaneciendo en Él, estando en la iglesia, donde el Señor le está operando. Más adelante, vamos a vivir solamente para el Señor, para agradarle mucho más al Señor. Hoy hemos aprendido sobre el sacrificio de Cristo y el sacrificio de los salvos. El Señor primero se sacrificó y nos amó, muriendo en la cruz. Por eso nosotros también nos sacrificamos mucho para el Señor, entregándole toda nuestra vida al Señor, así como el Señor nos dio toda su vida. Vamos a vivir para el Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, así como el Señor nos salvó de esta forma. Vamos a invertir mucho más tiempo, muchas más riquezas, con todo nuestro buen corazón para el Señor. Ok, hoy hasta aquí. Oremos juntos.
Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa cada vez más. Haznos entender y crecer más y más con tu palabra y tu gracia. Bendice a todos los hermanos. Hay algunos hermanos que no han podido venir. Agarra con tu palabra y tu gracia. Y también hay algunos hermanos enfermos. Sánales pronto, rápidamente. Solamente confiamos en ti, Señor. Bendice a todos los hermanos. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.